Muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas, amados en el Señor. Bienvenidos nuevamente a esta oportunidad de encontrarnos con la palabra del Señor en este estudio bíblico, y les doy la bienvenida para que nos gocemos en este proceso de aprendizaje, de buscar de las cosas del Señor, de tener un tiempo de poder interceder los unos por los otros, y especialmente de podernos acercar a la palabra del Señor, mirar lo que ella nos está diciendo, todos estos textos que, como en el caso que estamos estudiando del Antiguo Testamento, y que para muchos podrían parecer simplemente historias antiguas, siempre son historias de la relación de Dios con su pueblo, de la manera como Dios se relacionó en el pasado con los creyentes de antes, con el pueblo de Dios, y de qué manera esas enseñanzas, esa relación y esa interactuación de Dios con su pueblo puede reflejarse en cómo nosotros también nos relacionamos con nuestro Dios en este tiempo, de qué manera nosotros podemos vivir y experimentar esa relación que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, poderla vivir nosotros en el tiempo presente. Y ese es el propósito y ese es el objetivo que nos trazamos al estudiar de esta manera estos libros del Antiguo Testamento, y tenga eso en cuenta toda vez que abra la Escritura. Siempre hay allí algo que se está diciendo para el momento, hay un contexto histórico, hay unas circunstancias particulares a ese momento, pero también siempre hay una aplicación para el tiempo presente, y siempre hay una aplicación personal del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la Biblia. Si no se hace eso, si no hay una aplicación personal, si no estoy dejando que el texto me hable a mi experiencia y a mi situación personal, entonces simplemente estamos haciendo un ejercicio académico. Y obviamente el estudio académico de la Biblia es importante, pero si nosotros no podemos ver en cada situación de la palabra de Dios alguna aplicación para nosotros, entonces es simplemente un ejercicio intelectual. Y nosotros no queremos eso. Queremos conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios tiene para nosotros y de qué manera Dios nos habla a nosotros constantemente. Así de que bienvenidos, prepare sus corazones, tenemos un tiempo de alabanza también con los coros, y nos gozamos en ellos también, y especialmente recordamos aquellos que están en necesidad en este tiempo. Es parte de la intercesión, y en ello nos ocupamos en estos momentos. Quiero que recordemos, como siempre, o por lo menos en estas últimas semanas, la salud de Flor Leiva, la salud de Eunice García, de su hija Gloria, y también algunos otros hermanos que están afligidos físicamente, pero también otras situaciones en las familias, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, que el Señor esté actuando. Entonces vamos a tener una palabra de intercesión en este momento. Acompáñeme cerrando sus ojos y en espíritu levantar nuestro corazón y nuestra mente al Señor para interceder por esas necesidades. Oremos. Señor de la gloria, estamos en tu presencia nuevamente, Señor, para reconocer que tú tienes incidencia en nuestras vidas. Porque, Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres Creador. Y, Señor, somos incompletos si nosotros no mantenemos nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por permitirnos esa completez en ti. Presentamos delante de ti, Señor, nuestra gratitud por tus bendiciones, por la provisión que has hecho, de alimento, de techo, de abrigo, de cada aspecto de nuestra vida, Señor, de protección, de aún por los tiempos difíciles y las dificultades que podamos experimentar, porque, Señor, es parte de la vida, pero tú nos forjas de tal manera, oh Dios, de que podamos resistir, podamos pasar por esos tiempos difíciles
en tu nombre, Señor. Y te damos gracias, oh Dios, por la paciencia que nos das, el ánimo que nos das, y rogamos, Señor, para que aquellos que no lo sientan así, lo experimenten, especialmente reconociendo tu presencia en medio de cada persona, de cada individuo. Señor, ponemos delante de ti también nuestras peticiones, en especial, oh Dios, por los enfermos, y recordamos a nuestra hermana Flor Leiva, también a Eunice, también a Gloria, y también por cualquier otro, Señor, que está siendo afectado físicamente en estos momentos. Rogamos por los miles de personas que están siendo afectadas por esta epidemia. Rogamos a ti, Señor, de manera encarecida, que nos ayude, Señor, a que esta situación pase, que una vacuna sea encontrada para este virus, y que, Señor, podamos regresar a una situación más o menos parecida a la que vivíamos antes. Pero especialmente, Señor, fortalécenos en nuestro espíritu, fortalécenos con tu espíritu a nosotros, Señor, para podernos acomodar a las circunstancias, para que podamos encontrar maneras, Señor, de resolver situaciones que son nuevas para cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, te rogamos como congregación que tú nos guíes a tomar las mejores decisiones para el futuro de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Señor, te rogamos tu dirección en el estudio de tu palabra, y que tu presencia y la llenura de tu Espíritu, Señor, nos guíe en inteligencia, en conocimiento, pero especialmente en obediencia, para servirte, para acatar, Señor, tus mandatos, tus preceptos, y vivir por ellos. Que tu bendición, tu cuidado, Señor, nos acompañen ahora y siempre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. En Él oramos y en Él rogamos. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza, y en esta oportunidad estamos desde casa, así de que voy a estar usando algunos cantos de otros servicios en el pasado, pero de todas maneras nos gozamos en la alabanza, así de que cantemos al Señor. Vamos a cantar el número 28, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes.
Vamos a cantar el coro El hombre que anduvo en Galilea. El número es 131. El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo, lo llevo aquí en mi vida, y aumenta cada día más y más la fe. Fe más fe, amor más amor, Él me ha dado vida y salvación. Fe sin amor, amor sin fe, no puede agradar al Señor. Fiesta, 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 continuamente en mí hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviendo a mi Jesús. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviendo a mi Jesús. Amén. Vamos a hacerlo otra vez, pero no dejes espacio entre No, pues. entre las estrofas. Oh, ok. Ok, agarra el... El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo, lo llevo aquí en mi vida, y aumenta cada día más y más la fe. Fe más fe, amor más amor, Él me ha dado vida y salvación. Fe sin amor, amor sin fe, no puede agradar al Señor. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviendo a mi Jesús. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviendo a mi Jesús. Cantemos el coro Cada día con Cristo, el número 122. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva.
Damos gracias al Señor porque podemos alabar su nombre a través de estos cantos. Siempre nos gozamos a través de la música y damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de presentar alabanza al Señor a través de estos cantos. Vamos entonces a entrarnos en el estudio del texto para el día de hoy. Es el capítulo 12 del libro de Oseas. Para quienes nos han estado siguiendo a través de estas semanas, es el capítulo 12 del libro de Oseas, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Leamos. Dice: Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano, y multiplica la mentira y la violencia, hace pactos con Asiria, y a Egipto le da aceite como tributo. El Señor tiene un pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merece sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia: ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Yo soy el Señor tu Dios desde que estaba en Egipto, y haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones, y por medio de ellos les hablé en parábolas. ¿Es Galaad malvado? No hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica toros, y por eso sus altares quedan reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Jacob huyó a un campo de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, el Señor usó un profeta. Pero Efraín ha irritado a su Señor, le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar por sus crímenes y le devolverá sus injurias. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Y como podemos ver acá, sigue esta interacción entre Dios y el pueblo de Israel, en la voz del profeta Oseas, y sigue este tono de reproche por la actitud persistente del pueblo de Israel de continuar haciendo lo que no es grato a los ojos de Dios. Y como hemos visto en capítulos anteriores, Dios usa a Oseas evocando diferentes imágenes para que de pronto entre en razón y cambie de actitud y se vuelva al Señor. El testimonio de Oseas con su esposa infiel fue la primera imagen grande que trató de mostrar Dios en la persona de Oseas, para que el pueblo captara el amor de Dios, la capacidad, la extensión tan grande del perdón de Dios, pero el pueblo no seguía entendiendo. En el capítulo 11, en la lección pasada, estudiamos cómo la imagen del Padre y el Hijo usa esa imagen para tratar de tocar las fibras espirituales del pueblo de Israel y hacerle cambiar de actitud. Le demuestra de muchas maneras el amor y la capacidad de perdón que tiene, pero el pueblo persiste en
en su pecado, persiste en continuar haciendo lo que no es grato a los ojos de Dios. Y obviamente Dios permite, y es la lógica, de que ellos vivan las consecuencias de su pecado. En el día de hoy, en este texto del capítulo 12, usa otra imagen muy peculiar, y es haciendo memoria de la experiencia de Jacob. ¿Sí? Jacob, obviamente el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, son descendientes de Jacob. Jacob se llamaba al principio, después de su encuentro personal con Dios, le cambió su nombre y se convirtió en Israel. Y en este capítulo se hace evocación a ese episodio, para que lo compare también el pueblo y trate de aprender de él. Y vamos a mencionar eso en un momento. Pero quiero que vamos al principio, vamos al versículo 1. Y lo que Dios está tratando de mostrar aquí en la expresión de Oseas, cuando habla de que Efraín se alimenta de viento y todo el día va tras el viento solano, ¿qué quiere decir con eso? Sí. La interpretación que muchos exégetas dan a esto es, obviamente, nadie se alimenta de viento. Nadie se alimenta de vientos que vengan de ningún lado. Y la idea central allí es que Efraín, y recuerde, cuando hablamos de Efraín estamos hablando de todo el pueblo, tanto el reino del norte como del sur, Israel y Judá, se han ido llenando y tratando de llenar su vida con cosas vanas, con cosas sin valor, que realmente no los llenan, y están buscando llenar su vida con cantidades de cosas que en realidad no les está ayudando. Es como alimentarse de viento, ¿sí? Como tratar de llenarse de eso, y de viento, y dice, y va tras el viento solano. El viento solano viene del este, casi que del desierto. Obviamente no trae nada. Y así aún tratando de llenar su vida con cosas futiles, sin valor, aún multiplica su situación de mentira y de violencia, y para tratar de mantenerse a flote, entonces busca recursos que piensa que son los que necesita, como buscar apoyo en Asiria, como tratar de congraciarse con Egipto, pagándole tributo y todas estas situaciones que ya hemos explicado. Pero nada de eso lo llenan y satisface al pueblo, porque se han olvidado de que la única esperanza que ellos tienen, la única cosa que los llena, el único alimento del cual van a poder vivir, es de la presencia de Dios en la vida de ellos, de buscar las cosas del Señor. Ese es en síntesis lo que se está mostrando allí. Ahora, si lo miramos en términos de aplicación personal y de aplicación presente, es una situación que vemos constantemente en muchas personas. Hay muchas personas que se sienten el vacío en su vida, porque la realidad es que el ser humano, no importa de la cultura que sea, no importa del lugar del mundo, siempre hay un vacío en su existencia, y es un vacío que solamente llena Dios. Y el conocimiento y el reconocimiento de la presencia de Dios en la vida de la persona, nada más, nada lo puede llenar. Y el hombre moderno, el ser humano moderno, hombre, mujer, está tratando de llenar su vida con una gran cantidad de cosas que el mundo ofrece, que la sociedad ofrece, que la tecnología ofrece, o que los corrientes ideológicas tratan de ofrecer. Pero la realidad es que vemos cantidades de personas que están más y más vacías. Es increíble la cantidad de situaciones
en nuestra sociedad, especialmente en los Estados Unidos y en los países desarrollados, la cantidad de problemas mentales que hay. Y aunque son situaciones genuinas y nadie desconoce la problemática de las situaciones de deficiencia mental o emocional, pero en gran medida es porque las personas están tratando de llenar esos vacíos espirituales con cosas que no los llevan a ninguna parte. Con lo que el mundo está ofreciendo, con lo que la sociedad está ofreciendo, aunque la moda o las tendencias están tratando de llenar, y continúa ese vacío, y continúa esa situación en la persona que no la satisface nada, porque es un vacío que solamente Dios puede llenar, y solamente Dios puede llenarlo porque somos creación de Dios. Así lo creemos y de esa manera actuamos. Nosotros somos criaturas de Dios. Nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y parte de la esencia de Dios es el Espíritu. Y si ese Espíritu de Dios no está en nosotros, no pasamos de ser simplemente como el resto de las criaturas en la creación de Dios. Y la gran diferencia que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos criaturas, pero más que simples criaturas, nosotros somos hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios necesito llenar mi vida con esa imagen de Dios en mi vida. Si no hay eso, no se va a completar. Y por esa razón la gente camina tan desorientada, hace cosas tan locas, hace cosas tan disparatadas, y hay odio, y hay violencia, y hay luchas, y hay dificultades, y hay guerras, porque ese vacío que solamente Dios llena está tratando de ser llenado con cosas que son como viento solano, como alimentarse de viento, ¿sí? Jocosamente decíamos en mi país, cuando no había mucho de comer, entonces decíamos, comamos viento molido y agua raspada, creo que decíamos así, que no tiene ningún sentido, ¿sí? Viento molido y agua raspada. No lleva a nada. Necesitamos alimentarnos espiritualmente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que cambiar la persona. Tiene que transformar las actitudes, tiene que transformar los pensamientos y hacer seres nuevos. Como decía Pablo, criaturas nuevas. Sí. Y hablaba del viejo hombre y el nuevo hombre, porque la presencia de Dios hace en cada persona un ser nuevo, que motiva, que se siente impulsado y animado a hacer cosas nuevas, a hacerlo mejor cada día para sí mismo y para los que están alrededor, y eso trae paz, trae armonía, trae bendición, porque se necesita la llenura y la presencia de Dios en la vida de las personas. Y de otra manera este mundo no lo va a poder arreglar nada, por muy buenas intenciones que haya. Entonces, este versículo 1 del capítulo 12 de Oseas nos muestra un retrato no solamente de lo que es el pueblo de Israel, pero también de los hombres y mujeres de cualquier época que se olvidan de Dios y tratan de llenar su vida con cosas superfluas, vanas, sin valor, que no pueden encontrar esa presencia de Dios en sus vidas. Entonces partimos de ese punto. Y curiosamente, del versículo, yo diría del versículo 2, tengo aquí en mis notas, del versículo 2 al 5, el profeta hace una referencia muy interesante que es a la experiencia de Jacob, ¿sí? El antepasado del pueblo de Israel, y obviamente a quien le deben el nombre de Israel, Jacob. Dice, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho,
le dará lo que merecen sus obras, y empieza a hacer referencia como comparando, este pueblo de ahora es como la persona de Jacob que desde que nació fue un suplantador, fue un mentiroso, fue un tramposo. Recuerden la historia de Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito y con trampas o aprovechándose de las circunstancias, entonces hizo que su hermano le cediera la primogenitura, después haciendo trampa ¿cómo se dice?, en asocio con su madre, lo suplantó y engañaron a su padre en el último momento, y recibió la bendición de su padre haciéndose pasar por Esaú. Vemos un cuadro de Jacob, el antepasado de este pueblo, que no era el más halagador, ¿sí? Y dice, desde el seno materno suplantó a su hermano, lo agarró, dice, cuando iban a nacer, lo agarró del talón, se pegó a él y salieron casi juntos. Pero dice, cuando se hizo adulto, luchó con Dios. Y hace referencia a ese pasaje en Génesis capítulo 32, donde él, después de que le ha tocado bastantes experiencias difíciles, irse de su casa, y hace referencia también más adelante a eso, trabajar para 7 años por su esposa, lo engañan a él, y le toca trabajar otros 7 años por la que realmente quería, y está de regreso a su pueblo otra vez, porque ya no lo quieren mucho donde está, y en su tierra y en su parentela, pues su hermano está esperando para tomar venganza de él. Pero Esaú había vivido una experiencia de transformación ya. En el capítulo 28 de Génesis habla cuando él iba a Padán Aram y se encuentra con Dios y tiene este sueño de esta escalera y puede ver a Dios, puede hablar con Dios. Después, al regresar, lucha con el ángel, como dice el versículo 4, y venció al ángel y lloró y le rogó que lo favoreciera cuando se lo encontró en Betel. Y dice, allí habló con el ángel y habló con Dios. Es decir, tuvo ese gran privilegio, que era el suplantador, que era el mentiroso, el engañador, que le toca huir huyendo porque lo persiguen sus pilladas. Es alguien que buscó a Dios y lo encontró, y Dios le habló, y Dios le dio el privilegio de recibir la bendición, y en él prometerle toda esta descendencia, que ahora es el pueblo del cual habla Oseas, y que un poco disoluto en este momento también, pero el profeta está recordándoles de esa experiencia, ¿sí? Y le dice al pueblo en el versículo 6, así como Jacob lo hizo, tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Yo diría que este versículo es clave, y si usted no lo tiene subrayado allí en su Biblia, hágalo, porque tiene un valor único. Tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Y yo creo que estas son palabras especialmente para aquellos hermanos, hermanas que han degustado la bendición de estar en la presencia del Señor, de estar en la iglesia, de gozarse en las cosas del Señor, pero que han errado su camino y se han olvidado. Esta es la promesa. Debes volverte a tu Dios y practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Las palabras de Oseas para el pueblo.
que Dios le está dando para que la revele a Él. Esa es la esencia de la experiencia de relación con Dios. Sí. Hace otras referencias acá, en el versículo 7, por ejemplo. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. Y Canaán se puede traducir también como mercaderes o el mercader. Versículo 6. El mercader usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia: cómo me he enriquecido, he amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrará que haya pecado en algo. Y el tono cambia aquí un poco otra vez para más bien denunciar lo que pasa con el pueblo, ¿sí? Y una de las cosas tremendas que podemos ver acá y que es reflejo de mucho de lo que vemos hoy en día es como obviamente hay explotación, hay fraude, hay gente que se enriquece tomando ventaja de los otros. Y dice aquí como Efraín se jacta de cómo se ha enriquecido, cómo ha amasado una gran fortuna. Y se jacta diciendo de que sus ganancias han sido todas completamente legales. Pero la denuncia del profeta es exactamente como el mercader de Canaán que usa balanzas fraudulentas. Así de que es como si estuviera diciendo: no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Sí? Como algunos líderes altos aquí en este país dicen: no tengo nada de qué arrepentirme. Esa no es una actitud para Dios. Siempre hay algo que nosotros tenemos, por lo cual tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y, como dice aquí, volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Practicar amor y justicia y confianza en Dios siempre. Vemos muchas personas que piensan de que la explotación que están haciendo, no hay nada malo en lo que han hecho. Y posiblemente algunos son tan hábiles que no dejan que se pueda percibir nada ilegal, pero están cargados de ilegalidades. Y lo hemos visto en muchas circunstancias. Funcionarios públicos, líderes. Todo parece normal, pero después en un tiempo, como decimos popularmente, se destapa la olla y se ve las cosas que han hecho. Ese era el pueblo también, el pueblo de Israel. Sí. Y el pueblo ama las riquezas. Pero, dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. Y ahora que te jactas tanto de tus riquezas y de todo lo que tienes y de tus fortalezas y de tus ciudades y de tus muros, pues te va a tocar vivir en carpas. Y eso ocurrió, ¿sí? Cuando viene la invasión de los países vecinos y especialmente de Asiria sobre Israel y sobre Judá, que fueron prisioneros, no fueron prisioneros exactamente, pero fueron llevados como desterrados, expatriados, y vivieron de una manera muy, muy diferente de lo que ellos vivían, y muchos les tocó vivir en carpas, como literalmente se dice acá. Así como les tocó en el desierto, así les va a tocar otra vez, porque se olvidaron del Señor, porque practicaron injusticia, se aprovecharon unos de otros y especialmente no estaban buscando del Señor. Yo les hablé
A los profetas les hice tener muchas visiones, por medio de ellas les hablé en parábolas, y esta es la historia que se repite. Vemos cantidades de profetas que han hablado, que han denunciado, que le han mostrado al pueblo de Israel lo que les espera, le han mostrado lo mal que están haciendo, le están mostrando lo que les va a pasar, pero persisten en su situación. Parece que fuera como un vicioso, ¿no? Como aquel que depende de la droga o del alcohol, que aunque le digan todas las consecuencias que eso puede tener y le hablen y le expliquen, sigue pegado allí a su vicio, sigue pegado a su dependencia y nada cambia. Los profetas han mostrado de muchas maneras. Oseas mismo es una de las demostraciones más dramáticas de cómo Dios usa al profeta para tratar de hablarle al pueblo, pero ni aún de esa manera responde. Es una advertencia a cada uno de nosotros de que no actuemos también de esa manera tan testaruda, tan empecinada en mantenerse en el mal, tan empecinada en rechazar lo que Dios ofrece. Versículo 11. ¿Es Galaad malvado? Recuerden, Galaad, en Galaad y Gilgal eventualmente se convirtieron en lugares de culto de adoración a dioses, a ídolos y a dioses extraños. En Gilgal sacrifican bueyes. Sus altares son como montones en los surcos del campo. Idolatría al por mayor. Dice, pero Jacob, y volvió a hacer referencia a Jacob. Jacob huyó a tierra de Aram, Parán, y Israel sirvió, estamos hablando del mismo personaje, Jacob e Israel son el mismo, sirvió o trabajó, ¿sí?, cuidando ovejas en pago por su esposa. Estuvo por 7 años sirviendo porque su suegro le dijo que tenía que trabajar 7 años por la que quería que fuera su esposa, por Raquel, pero fue engañado y le dieron a Lea, y después le tocó trabajar otros 7 años por Raquel. Yo creo que la referencia que se hace acá es a lo que le va a suceder al pueblo de Israel en este momento. Le va a tocar salir de acá, y le va a tocar salir de acá, así como le tocó a Jacob, e irse a otra tierra a trabajar para volverse a reencontrar con su Dios y para poder volver a reclamar lo que es suyo. Sí. Así como dice el versículo 13, para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, así como el Señor usa a un profeta. Pero otra vez termina el capítulo diciendo, Efraín ha irritado a su Señor, le ha causado un gran disgusto. Por eso el Señor le hará pagar por sus crímenes y le devolverá sus injurias. Esa idolatría del pueblo, ese olvido de Dios, tuvo como consecuencia el que el pueblo, la nación, fuera absorbida por sus vecinos, fuera dominada, se convirtieran en siervos, en esclavos de las naciones vecinas, hasta que el pueblo tuvo que clamar otra vez, y después de 70 años poder volver a su tierra. Entonces, este es parte del mensaje de Oseas, que podríamos decir de que se repite en muchas partes una y otra vez, pero debemos mirar y pensar de que siempre la insistencia de Dios para su pueblo
para que se vuelvan a Él, para que se conviertan de sus caminos, para que transformen sus vidas y puedan recibir la bendición de Dios y no sufrir sin necesidad. Desafortunadamente les tocó hacerlo, porque esa es la consecuencia, ¿sí? Les toca sufrir las consecuencias de su pecado, pero en el momento en que toma la decisión de reencontrarse con el Señor está dispuesto para aceptarlo. Pensemos en eso, porque es una buena analogía de nuestra relación con Dios, de la relación de muchas personas con Dios, especialmente aquellos que se olvidan del Señor, que crean ídolos en su vida, que les impide la adoración apropiada y correcta delante de Dios. Así de que el mensaje, desde el punto de vista práctico, recordemos, mis hermanos, es una continua denuncia de lo que el pueblo está haciendo mal, una exhortación, pero también es una invitación para que el pueblo se reconcilie con Dios. Y de la misma manera es para nosotros, un llamamiento a que nos acerquemos a Dios. Y otra vez cito el versículo 6, tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor, la justicia y confiar siempre en Él. Practicar el amor, la justicia y confiar siempre en el Señor. Y este puede ser tema para toda una disertación, pero esencialmente Dios nos está pidiendo eso, practicar el amor por nuestros semejantes y la justicia. La justicia es un elemento básico en nuestra relación con Dios. Y es algo que nuestra sociedad necesita oír, necesita aprender, porque en muchas situaciones no hay justicia. Y Dios mira esa injusticia. Y Dios toma agravio, podría decir, cuando actuamos injustamente con otras personas, especialmente aquellos que están menos protegidos, aquellos que tienen menos recursos y menos acceso a recursos, y también confiar en el Señor. Así que recordemos de esa manera el capítulo 12 de Oseas. Una invitación a volvernos a Dios, a practicar amor, justicia y confiar en el Señor siempre. Recordar la experiencia de Jacob, cómo a pesar de lo negativo de su vida, del mal que hizo, él pudo volverse a su Dios y Dios le dio el privilegio grande de poderse comunicar directamente con él y le encargó, si ustedes leen el capítulo 32 de Génesis, le reafirmó la promesa que le hizo a Abraham, ¿sí? Que él iba a ser padre de generaciones, de multitudes, y que las promesas que había hecho a Abraham se iban a repetir acá. Déjeme. En el versículo capítulo 32 de Génesis, dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y déjeme ver si voy al capítulo 28.
cuando se encuentra Jacob por primera vez, cuando iba camino a Padán Aram, capítulo 28, versículo 14, Jacob sueña de esta escalera y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le está repitiendo la bendición que le hizo Dios a Abraham, la está repitiendo ahora aquí a la tercera generación, de que así va a ser, y lo está haciendo a aquel que hasta el momento ha sido el más malo, ¿sí? El suplantador, el mentiroso, le está haciendo la promesa porque este hombre estaba buscando a Dios y estaba tratando de llenar ese vacío que había en su vida y solamente lo encontraba en el Señor. Entonces recordemos la lección de Oseas capítulo 12. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por la bendición de tu palabra, gracias por las enseñanzas de ella y te rogamos tu bendición, que nos acompañe, Señor, en el resto de esta semana, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad para practicar amor, justicia y confianza en ti siempre. Ayuda a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté y en la circunstancia que esté. Guárdanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén. Señor les acompañe, tengan una bendecida semana, mis hermanos y hermanas, y los espero el domingo a las 11:15.